Vamos a tener como primer invitado al doctor Pedro Sullón. Él es médico infectólogo de Sisol Salud y vamos a hablar justamente de cómo identificar los 6 tipos de COVID-19. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la comunicación. Bueno, doctor, a ver, ahora se habla de estos 6 tipos de COVID o vamos a decir de clasificaciones, ¿no? ¿Aló? Exacto, sí, exacto. Esa es una clasificación de tipo clínica para poder diferenciar los síntomas y de alguna manera poder predecir qué grupo de pacientes van a tener manifestaciones leves que no requieran oxígeno y por lo tanto hospitalización, y predecir quiénes sí tendrían más riesgo de hospitalización y de soporte con oxígeno, ¿no? Esa es básicamente la finalidad de este score o clasificación. Claro. Ahora, esto es un estudio, todavía no hay nada determinante. Exacto. Se ha hecho en una población de pacientes europeos y de norteamericanos en base a estadísticas de pacientes que ya han tenido los cuadros clínicos, y se ha hecho una clasificación de acuerdo a la frecuencia de esos síntomas. Y realmente es un estudio que se puede aplicar, se pueden hacer algunos scores para poder tener, digamos, a la mano en la población, en los niveles de primera atención de salud, podamos tener la posibilidad de predecir qué pacientes se van a complicar y por lo tanto referir oportunamente a niveles de mayor complejidad. Esto haría ahorrar tiempo de las complicaciones, porque si uno detecta oportunamente el COVID, podríamos incluso evitar algunas complicaciones que pueden llevar a la muerte, ¿no? Claro, y también evitar el riesgo, ¿no?, de ir hasta un hospital, porque ahora con la desesperación, los nervios, ya cualquier persona cuando tiene un síntoma de una gripe, un dolor de cabeza, lo relaciona con el COVID y lo primero que hace es asustarse, ¿no? Y tomar decisiones quizás apresuradas que podrían ir incluso contra su salud, como por ejemplo automedicarse. Exacto, esa es la idea, justo de que aplicando este tipo de estudios y de repente adaptándolo a la población, podamos iniciar, digamos, el manejo oportuno, que básicamente pues es hidratación, es el tema de manejar algunos sintomáticos, porque básicamente al ser un problema viral no tiene, digamos, tratamiento específico con medicamentos, por lo tanto, automedicarse podría llevar a complicar más bien el problema, ¿no? Bueno, el primer grupo, doctor, aquí está la clasificación del gripal sin fiebre. El gripal sin fiebre. A ver, ¿cuáles van a ser los síntomas del gripal sin fiebre? Bueno, hay síntomas que son comunes a las 6 formas, ¿no? Que es la cefalea, el dolor de cabeza. Así es, ¿no? Dolor de cabeza y pérdida del olfato. Y en la gripe pues se agrega lo demás: congestión nasal, dolor de garganta, malestar general, que lo puede confundir con las fiebres estacionales que producen otros virus de la temporada, ¿no? Y eso puede de alguna manera confundir, pero básicamente es esas manifestaciones de una gripe, pero sin alza térmica, no sin fiebre. Sin fiebre, ya, ese es en el primer grupo. En el segundo vendrían los gripales con fiebre. Exacto, son los mismos síntomas del grupo anterior, pero aquí sí se confirma la presencia de temperatura 38.3 o más, que es la definición de fiebre, ¿no? Ya, 38.3. Exacto, ahora, esa es la definición de grados centígrados, es la definición de fiebre, ¿no? Bueno, ahora sí, doctor, todo el mundo pues está con el tema de los termómetros y las temperaturas, ¿no? Entonces, siempre uno se está, pues, si va a un lugar, a un mercado o sale de casa, ¿no?, antes de entrar a algún centro comercial, te pasan un termómetro láser, ¿no?, para medirte la temperatura. Y inicialmente lo hacían en la frente, luego decían que no porque te puede dañar los ojos, ahora lo hacen en las manos, o algunos en el cuello. ¿Dónde realmente se podría tener una medición exacta de la temperatura? Porque varía, porque yo he hecho la prueba con los termómetros infrarrojos y por ejemplo, en la mano me sale diferente, en el cuello sale diferente, en la frente sale diferente. Entonces, ¿por cuál me guío? Va a depender de la temperatura ambiental, sí. Claro. Entonces, lo que sería más conveniente es las temperaturas en fosas internas, ¿no? En oral, en la cavidad auditiva, por ejemplo, ¿no? El uso auditivo externo se puede hacer, pero la idea pues es minimizar el contacto, ¿no?, con los pacientes. Por eso se opta por estos digamos, termómetros, pero que no ofrecen la garantía, porque es cierto, la variabilidad de acuerdo a la temperatura ambiental es muy variable, ¿no?, en cada sitio, pero la temperatura oral
y la del conducto, incluso la rectal, viene a ser la más oportuna en niños, es mucho más confiable. Sin embargo, en adultos, pues por obvias razones, se tiene que usar una forma de tomar la temperatura que haya menos contacto con el paciente, ¿no? Ahora, acá se dice, doctor, se habla mucho acerca de la calentura, que no significa que pues, puedas tener fiebre, ¿no? O sea, es un momento de calentura por alguna razón, ¿no? El organismo es tan complejo, ¿no? Y te sientes pues caliente y el rostro rojo, ¿no? Y se confunde mucho con el tema de tener una fiebre. Para este tipo de calenturas que se originan en el organismo, o sea, hay un tiempo, ¿cuándo yo debería de preocuparme? Porque muchas personas creen que tienen fiebre y no tienen fiebre. Exacto, son reacciones del sistema nervioso, sobre todo temas de ansiedad o algunos problemas de tipo clínico. Cuando se eleva la presión arterial puede haber también sensación de quemazón en la cara, en las orejas, ¿no? Entonces hay que verificarse si es por presión alta, es por problema de tensión, claro, o se trata de una elevación de la temperatura que se considera como una febrícula y que no llega a la definición de fiebre, ¿no? En realidad hay varias posibilidades ahí, pero a veces por la misma tensión o ansiedad que usted menciona, los pacientes sienten que se les eleva la temperatura cuando el termómetro dice lo contrario, ¿no? Claro. Ahora, yo, por ejemplo, puedo entender, doctor, que este COVID-19 pues, nos afecta directamente pues, los pulmones, el sistema respiratorio, me va a dar un dolor de garganta, fiebre, ¿no? Incluso la pérdida del olfato, ya, hasta ahí. Pero, ¿dónde ingresa? O sea, ¿por qué tendría que yo tener estos síntomas de diarrea, por ejemplo? ¿Cuál es la relación del COVID-19? Sí, es una muy buena pregunta. En realidad, si bien es cierto, los síntomas principales son respiratorios, tenemos en el organismo una sustancia que se llama enzima convertidora de angiotensina 2, que es la sustancia que utiliza el virus para diseminarse por el organismo. Y esta sustancia está en bastante concentración en pulmones, en hígado, en corazón y en el intestino, justamente donde vemos los síntomas que aparecen. Entonces, donde hay este receptor, el virus puede llegar a ese nivel con este mecanismo de esta sustancia y puede manifestarse los síntomas a ese nivel. Por el tema de la vía respiratoria, cuando deglutimos por la saliva, el virus puede llevar a las zonas más internas del intestino, donde esta enzima pues facilita la transmisión de ese virus, ¿no? Incluso hay manifestaciones puramente neurológicas. Se ha visto, por todo caso, de pacientes que han tenido síntomas de un derrame cerebral como única manifestación, sin ninguna manifestación respiratoria, ¿no? Entonces realmente donde este receptor puede haber manifestaciones, pero lo más frecuente es que sea la parte respiratoria baja, que son los pulmones los que más afectan, ¿no?